Listo, ahí estamos, ya estamos grabando, estamos arrancando el shiur. Entonces, la semana pasada nos había quedado colgado, digamos, el último punto, uno de los últimos puntos. Estábamos en, déjenme volver para atrás, estábamos en el último capítulo ya de esta primera parte, y era respecto a las partes de la creación y su estado, digamos, todo en detalle, o sea, viendo qué es cómo se afecta cada una de las cosas en detalle. Y habíamos llegado hasta el punto 8, que quedó por la mitad. Entonces, en el punto 7 nosotros habíamos visto que la sabiduría de Hashem es la que decreta que en el mundo tiene que existir el bien y el mal. Y que hay dos clases de bien y mal, o sea, hay un mal, digamos, elemental, que es un mal en potencia, y hay un mal que el hombre desarrolla e incrementa a partir del mal elemental. Y esto es después lo que explicamos, significaba el estado, digamos, bueno, y fuimos viéndolo, digamos, desde ese punto de vista. Ahora, lo último que vimos de este punto era que si había reparación, digamos, o sea, que hay bien para todo el mundo, y si había deterioro, se le llamaba a que hay ausencia de luz en el mundo físico. ¿Ok? ¿Hasta ahí? Entonces, el punto número 8 dice que la verdadera causa de todo el bien es la luz de la presencia de Hashem. Y la verdadera causa de todo el mal es la ausencia de la luz, o sea, en relación al bien. O sea que cuando nosotros entendemos y vemos de que hay ausencia de luz divina, en realidad lo que estamos entendiendo es como que hay un mal en el mundo. Y fíjense, o sea, que generalmente, o sea, en la Torá aparece muchas veces esto relacionado, que cuando Am Israel no sintió, digamos, de alguna manera la presencia de Hashem, ¿qué es lo que termina pasando? Termina pasando de que empiezan a pasar cosas graves. ¿Por qué? Por no sentir la presencia de Hashem. Entonces, o sea, esto que decimos de que la luz es la presencia de Hashem y que no lo podamos sentir está manifestándose como una ausencia de luz, es que nosotros no sentimos que Hashem está con nosotros, y ahí es cuando empiezan a pasar estas cosas graves. Dice, Hashem no vincula su nombre con el mal. Esto está traído en... Sí. Hay alguien que tiene un número de teléfono que como que hace interferencia. No sé si lo puede silenciar o no sé qué pasa. Ahora lo silencio yo, si no. Ya está. Listo. Listo, ahí estamos. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que veníamos diciendo, dice que Hashem no vincula, digamos, su nombre al mal. Y esto lo dice, está en el Talmud, en Bereshit Rabbah. Dice, ¿qué significa esto? Dice que esto origina que el mal es la ausencia de la luz y la ocultación de su presencia. Entonces, si Hashem no está vinculando su nombre con el mal, significa de que hay algo que nos está queriendo decir con todo esto. Y ahora lo vamos a ver en un pasuk muy importante, que nosotros lo decimos todos los días, o por lo menos parte de ese pasuk lo decimos todos los días en la tefilá. Dice, para que la esencia, digamos, de ese mal, Hashem, para que exista ese mal, crea un origen para ese mal. No es que ese mal nunca existió ni nada por el estilo, sino de que hay algo que le da, digamos, que lo sustenta. Porque no puede haber algo que esté fuera, digamos, de lo que es el dominio de Hashem.
Entonces, dice, este origen, esta fuente que crea Hashem respecto de este mal, ¿para qué es? Dice, para engendrar los detalles del mal acorde a la sabiduría suprema. Entonces, es entender cómo Hashem, para cada una de las cosas, o sea, él agarra y lo pone a la persona, digamos, en determinado lugar y el mal que crea y todo, lo hace también de determinada forma. ¿Por qué? Dice, justamente porque tiene un propósito todo esto. Entonces, todos estos detalles que va a hacer respecto del mal, o sea, de la fuente esta y todo, o sea, lo hace porque es el requisito que tiene Hashem para esa cosa en el mundo. Ahora, ¿de dónde sacamos este pasú que nosotros decíamos antes? Dice en Yeshayahu 45:7, dice, yo soy Hashem, dice, quien forma la luz y crea la oscuridad, quien hace la paz y crea el mal. Si lo vemos en hebreo, hay una parte de la tefilá que dice, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, yotzer or ubore choshech, ose shalom ubore takol. Eso es lo que nosotros decimos todas las mañanas. Ahora, nosotros decimos que acá en Yeshayahu dice, y que él crea el mal. Nosotros no lo decimos ¿por qué habitualmente? O sea, para no asociar dentro de la tefilá como que Hashem está trayendo, digamos, algo de mal. No porque no pueda ser parte de eso, sino porque a nosotros nos cuesta entender eso. O sea, la deficiencia es nuestra, no es que es Hashem que él no puede crear el mal, como recién dijimos, de que era una de sus capacidades. Exactamente. Amén. Entonces, de esa raíz que nosotros decíamos, de la cual se genera el mal, hay distintas fuerzas a partir de las cuales se ramifican los elementos de imperfección y maldad en todos sus aspectos. O sea, desde la raíz, o sea, de esta fuente, digamos, que es la fuente que sustenta el mal, lo va a sustentar, o sea, ¿por qué? Porque se va a empezar a ramificar, digamos, esa energía que baja desde Hashem, para poder llegar a cada uno de los puntos estos. ¿Por qué? Porque incluso ese mal tiene que recibir parte de su energía. ¿Por qué? O sea, porque nosotros tenemos que entender de que el mal está para cumplir un propósito. Por ejemplo, podría ser ese. Entonces, las fuerzas estas, a partir de las cuales se ramifican, están tanto en el alma como en el cuerpo. Y estas fuerzas actúan o no, o en parte, según la ausencia de luz y ocultación de su presencia. O sea, no es que siempre van a actuar de la misma manera. Siempre se va a requerir de que o que determinada fuerza para el mal actúe, o no actúe, o actúe de una forma parcial. ¿Pero por qué? Porque hay alguien que sabe cuál es el propósito de todo esto. ¿Qué significa esto de manera parcial? Que plan y, por ejemplo, la tefilá. No. Por ejemplo, o sea, de que le da una fuerza parcial, no le da una fuerza total para poder cumplir, para poder hacer algo. O sea, es como entender que cuando al mal, a determinada cosa del mal, le llega, digamos, su energía, le puede llegar de distintas formas. O una energía total, que no le llegue energía, o sea, para que no te pueda afectar directamente, o que le llegue energía de una forma parcial, cosa de que a vos, o sea, te afecte hasta cierto punto. Okay. Entonces, cada una de esas está, o sea, asignado, está dirigido por Hashem. Entonces, al ganar la fuerza esta, que es la fuerza que sustenta el mal, debilitan el bien. Pero dice, cuando son subyugadas, el bien se fortalece y las raíces de todo lo creado son reparadas. Entonces, o sea, siempre aparece de alguna forma el remedio cuando, cuando está la enfermedad.
Entonces, todas estas ocultaciones, todo eso, dice, el origen de todo este bien y mal, dice la guerra entre el intelecto y lo material, dice, y los conceptos de reparación y deterioro dependen de qué? Del fortalecimiento de estas fuerzas de proyección de su esencia. O sea, cuando realmente lo que está pasando que es que todas estas fuerzas yo entiendo para dónde están afectando, entonces eso es lo que va a llegar, digamos, a que yo pueda entender cuál es el origen de todo esto. ¿Está? Pero el origen es Hashem. El origen siempre es Hashem. Lo que pasa es que nosotros, ¿cómo? Si vos me decís el origen es Hashem, es muy elevado y muy limitado a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué es elevado? Porque vos decís, está reconociendo de que hay un Hashem que está dirigiendo todo. Ahora, en nuestra mente chiquita, nosotros no podemos entender de que incluso el mal también Hashem lo está dirigiendo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no creemos que sea de esa forma. Nosotros creemos que de Hashem viene todo bien y nada más. Entonces, cuando aparece el mal, no lo podemos asociar como que venga de Hashem también. Y que Hashem está haciendo exactamente eso para cumplir un propósito. Entonces, cuando entiendo eso, estoy entendiendo otra realidad que es la que me está mostrando el Ramjal acá. Entonces, la idea era llegar, digamos, a este punto. O sea, por eso nosotros en la tefilá no lo decimos, pero si nosotros lo tuviésemos en la cabeza, sería mucho más vívido que nosotros entendamos que hace todo. O sea, por eso dice, hace la paz y crea el mal. O sea, que cree el mal, o sea, es que Hashem no se limita solamente a crear el bien. Si Hashem creó, como dijimos en un punto anterior, o sea, que Hashem crea el mundo, y en el mundo necesita que haya bien y mal, como dijo Noé hace un rato, es también para potenciar muchas veces el bien. Entonces, o sea, cuando nosotros generalmente estamos en una carrera, por ejemplo, estás corriendo y de golpe te pasa alguien de costado. Lo querés alcanzar, o sea, no importa de que no te dé el cuerpo. No, quiero alcanzarlo, o sea, me alcanzar, o sea, una cosa es me alcanza y lo veo todavía y otra cosa es me pasa y está a 10 kilómetros y ya no voy a llegar a alcanzarlo. Ahora, si lo tengo cerca, va a ser mi motivación para poder alcanzarlo. Entonces, el Yetzer Hara muchas veces funciona de esa forma para nosotros. Lo vamos a ver ahora en el próximo capítulo de eso. Pero la idea es que el mal funciona como un potenciador del bien. Entonces, en el Olam Abba, obviamente, no va a existir, porque ya no necesitas potenciarte. Vos necesitas ver cómo tomás ese mal, pero no el mal en sí, sino las características que vos podés sacar de ahí para poder potenciar al bien. ¿Qué sé yo? Hablamos y dijimos muchas veces los deseos, que los deseos, o sea, son malos si nosotros agarramos y nos dejamos llevar todo el tiempo por los deseos, incluso hacia Hashem. Pero entender el deseo y como redirigirlo y que no sea solamente a cuestiones materiales, sino que sean también a cuestiones de espiritualidad y todo, es tomar algo que en esencia, o sea, parecía malo, pero Hashem nos está mostrando cómo vos podés mostrar, cómo podés ver otro punto de vista de todo eso. Entonces, si podemos entender eso con el deseo, podemos entender eso con todo lo malo. Ahí es donde empieza a jugarnos, o sea, otro partido. ¿Por qué? Porque nosotros ahora ya entendemos que el bien va a necesitar cosas que vengan del mal, pero no al mal en sí. O sea, el mal fue creado para determinada cosa. O sea, tal vez fue solamente para que sea un espejo y nada más.
vos te enganchás con el mal, está bien, va a ser tu problema, va a ser parte de tu tikkun. Cómo tomes y cómo saques algo positivo de todo eso, también es parte de tu tikkun. Sí, no. No, me parece muy interesante todo lo que estás diciendo. Y me caen dos ideas. La primera, la oportunidad del mal en el bien. Porque de alguna manera es como que el mal te invita, no sé si a elegir, pero al menos a reflexionar. Ya si tenés identificación del mal, algo te está pasando con eso. Eso por un lado. Como que bienvenido al mal si me trae un gran bien. Y nada, después algo de lo que decía Marian, pero no puedo dejar para ¿Se escuchó un poco? Sí, se escuchó. Ah, listo. No, se escuchó listo, entonces ya no repito. ¿Hay alguna diferencia o cuál es la diferencia entre hacer y crear? Es decir, hace el bien y crea el mal. Hacer tiene que ver con, yo dije, hace la paz. Hace la paz y crea el mal. Hacer, o sea, es algo que nosotros podemos. O sea, es parte de lo que es nuestra esencia poder hacer. Crear, nosotros dijimos muchas veces que nosotros no podemos crear, porque crear se le llama algo en la Kabbalah que dice yesh me'ain, o sea, algo a partir de la nada. Entonces, eso no lo podemos hacer nosotros. Pero el hacer sí lo podemos hacer. Por eso hay que entender también qué es lo que está diciendo ahí cuando dice hace la paz, o sea, shalom. Shalom viene de shlemut, viene de completud. Entonces, la paz, cuando está todo equilibrado, cuando vos tenés absolutamente todo lo que necesitas tener, eso es estar en paz. En Tiferet, ¿no? ¿En? Tiferet. Mal justo. Oh. Entonces, como decíamos, o sea, el mal también tiene su objetivo en todo esto y es lo que el Ramjal está planteando acá, o sea, capítulo tras capítulo. Lo vamos a ver más objetivo ahora en el segundo. Me faltan 2 puntos para terminar el segundo. Entonces, punto número 9. Dice, hay muchos niveles distintos en lo que se refiere a esta fuerza del mal. Ahora, el Ramjal está haciendo un análisis directamente de toda la parte de mal. ¿Por qué? O sea, porque para poder nosotros capitalizar y poder hacer algo a favor nuestro, tenemos que conocer con qué estamos trabajando. Entonces, dije, tenemos que conocer, no tenemos que hacer. Son 2 puntos bien diferenciados. Y por eso estoy vestido de referí. Listo. Entonces, a estos muchos niveles, digamos que de las fuerzas estas del mal, dice en general se les llaman influencias. Y hay como distintos ítems que se les suele nombrar, o sea, puede ser respecto a la impureza, a la oscuridad, a la suciedad, a la profanidad. Y por otro lado, nosotros también tenemos lo que es la influencia que viene de la luz. Todo esto era de las fuerzas del mal, y las de la luz tienen que ver con la santidad, con la pureza, con la luz y con la bendición. Entonces, el Ramjal acá trae todo esto como para decirnos, bueno, Hashem dirige el mundo con todo esto, tanto con las fuerzas del mal como con
las fuerzas, digamos, de la luz. Pero lo va a traer más adelante cómo lo hace. O sea, ahora es solamente para que entendamos de que todo lo que explicó antes es porque hay un propósito. Y es parte de lo que significa dirigir el mundo con todo esto. Por último, punto número 10, dice, los ángeles son los encargados de proyectar todo esto hasta concretarse en el mundo físico. Esto lo habíamos visto en el shiur pasado, cómo los ángeles hacían esta manifestación de esta fuerza. Dice, y lo manifiestan en el mundo físico para uno y otro lado. O sea, vamos a tener ángeles que van a estar dedicados, digamos, a las fuerzas del mal y a la fuerza del bien también. ¿Por qué? Porque son los elegidos por Hashem para cumplir, digamos, el propósito también. ¿Por qué sabemos esto? Dice, porque los ángeles son servidores de Hashem y cumplen con su palabra. Entonces, ningún ángel se va a oponer a la voluntad de Hashem. No es como el hombre. Que el hombre, como decíamos la vez pasada, tiene libre albedrío. Entonces puede oponerse a la voluntad de Hashem. Bueno, vos crees que te opones, después todos sabemos que estamos haciendo lo que Hashem nos mandó a hacer. Está bien, pero en el momento, el único que tiene esa chance es el hombre. ¿Por qué? Por tener el libre albedrío. O sea, después vemos el final de la película. No, yo soy ansiosa. Pero en el momento, o sea, me la estoy mandando, pero... O sea, igual hay un dicho que dice de que, o sea, nada, ese también, ese es un dicho conocido también, pero que Hashem ayuda al hombre, o sea, en el camino que elija. Ahora, si vos querés ir por el camino del mal, no es que te va a decir, sí, te la refacilito todo, no, te va a facilitar para que vos elijas ese camino. Pero no es que te va a ayudar en ese camino. O sea, la idea es que a futuro, por eso no me quería adelantar mucho, porque esto lo voy a empezar a decir ahora en un cachito más, o sea, como todos de alguna forma vamos a tener que rendir cuentas por lo que hicimos y lo que no hicimos. Entonces, polémico, ¿no? Entonces, decíamos de que los ángeles son sus servidores porque cumplen con su palabra. Dice, Hashem quiso que sus decretos se concreten en los hechos a través de los ángeles. Dice, ¿por qué? Porque él les encomendó y les delegó algo. Hashem quiso que mates, te estaba molestando mucho. Entonces, con esto terminamos lo que sería la primera parte. Y ahora, o sea, lo que va a ir haciendo, el Ramjal va retrocediendo y avanzando a la vez. O sea, va profundizando en cada una de las cosas. Es como si fuese un espiral esto. Vas a pasar por el mismo punto, pero en otro nivel distinto. Entonces, la segunda parte se le llama de la providencia del creador, o sea, la ashgahat del Boreolam. O sea, del que... Ashgahat es una y otra. O sea, lo que pasa es que por eso traje la palabra en hebreo que muchas veces no está traducida perfectamente. Bueno, pero interpreto que es eso. Ashgahat Pratit se interpreta como supervisión divina, pero también es providencia divina. O sea, son las dos cosas. ¿Por qué? Ahora cuando nos metamos en esto vamos a ver cómo la palabrita supervisión aparece por todos lados. Yo lo leí como 2 veces ese libro y sigo en la carrera. Y sigo en la carrera. Bueno, empezamos con el primer capítulo que habla de la providencia en general de su providencia en general, o sea, de la ashgahat en general de Hashem. Entonces, punto número 1, dice, todos los seres creados, tanto los superiores como los inferiores, ¿quiénes eran los seres o las creaciones superiores? Los malajim.
No habíamos hablado de los planetas y los cuerpos celestes, eso era lo superior. Los ángeles estaban dentro de lo que eran las fuerzas, no dentro de lo que es la creación en sí. Y lo inferior era todo lo que estaba dentro de la Tierra, del planeta Tierra, digamos, llamémosle, o sea, para que no lo entendamos como la Tierra, como el material Tierra. Dice, todos ellos fueron creados por la sabiduría. Dice, porque la sabiduría de Hashem vio que eran necesarios para el objetivo general de la creación. O sea, no hay nada que no haya sido creado sin la supervisión de Hashem. O sea, Hashem lo crea porque tiene un objetivo en particular. Dice, y todas las leyes y las propiedades naturales que fueron establecidas por decreto de la sabiduría de Hashem, dice, acorde al objetivo por el que fueron creadas. Entonces, no solamente estamos hablando de lo que fue creado en sí, sino también de que todo lo que son las leyes que gobiernan a todo eso también tienen un objetivo. O sea, no crea el mundo con todas las leyes de la naturaleza, sino es porque hay un objetivo en todo eso. Hay un objetivo en el que el día dure una cantidad de horas y hay un objetivo en cada uno de estos puntos. ¿Ok? Es un objetivo, un plan. Es el objetivo de la creación. O sea, eso es lo que le llama el objetivo de la creación. Entonces, como fueron creados, dice, es adecuado que sigan existiendo todo el tiempo que tenga beneficio para la creación. O sea, Hashem sigue supervisando para que continúen en el estado en que Hashem quiere. No hay nada que esté fuera de la supervisión divina. Hashem está supervisando cada una de las cosas, entiende cuál es cada una de las cosas, o sea, que nosotros necesitamos y cuál es el objetivo que tiene cada una de esas cosas para el mundo, o sea, para la creación. Entonces, o sea, que los haga y los mantenga en ese estado es porque Hashem está encontrando de que eso es lo mejor para el mundo, para la creación. O sea, no hay algo de que esté fuera de todo esto. Si Hashem hace de que, no sé, que la manzana salga siempre de la misma forma y que no salga de otra, y que el ciclo de la manzana sea de tantos meses en el año, es porque eso tiene un objetivo para nosotros. Por ejemplo, hablamos muchas veces de el etrog. El etrog, ¿cuánto tiempo está en el árbol? 1 año. Lleva 1 año hacer un etrog. Pasa por los 4 climas distintos. Lo hablamos mucho en Sukkot, o sea, de qué significaba, de cómo el más completo de todos, o sea, el que tiene tanto aroma y que tiene sabor, o sea, tiene que pasar por los 4 climas, por todas las las intempestades, digamos, del clima para poder hacerse lo que vino a hacer. Entonces, para nosotros, ¿por qué es una enseñanza todo eso? Pues nosotros entendemos entonces que cada una de las cosas que nos pasan a nosotros, o sea, que nosotros tenemos, no sé, me está pasando esto y después me pasa esto y después me pasa lo otro y me pasa lo otro y yo pienso de que Hashem está siendo injusto conmigo, o sea, porque no puede ser que yo me pasen absolutamente todas. Y Hashem que nos dice, mirá el etrog. Entonces hay un propósito más allá que el que es de juntar los Arbat Aminim y que sea uno de los Arbat Aminim, me está mostrando otra cosa. Entonces eso ya tiene un objetivo más dentro de lo que es, o sea, la creación del mundo, porque nos está enseñando algo más a partir de todo eso. Imaginémonos ahora si para cada cosa nosotros encontrásemos el objetivo de esta misma manera. La creación sería un manual,
estaríamos todo el tiempo aprendiendo una cosa nueva de todo lo que nos está rodeando. Ahí es donde empieza a cambiar un poco la cosa. Ahí empiezo a entender qué es lo que me están queriendo transmitir con todo esto. Por eso es de que Hashem lo que hace es mantiene, digamos, todo eso bajo su supervisión. ¿Por qué? Porque no puede ser que el etrog esté en menos de un año, porque si está en menos de un año, no podría entender, o sea, todo esto que está pasando. ¿Ok? Entonces, punto número 2. Dice, el comienzo de todo lo creado se encuentra en las fuerzas trascendentales. ¿Cuáles eran las fuerzas trascendentales? Las sefirot. Las sefirot son las fuerzas trascendentales, son los que lleva, digamos, desde el punto más elevado, o sea, que es Keter, hasta llegar a Malhut, cómo se va invistiendo la energía de Hashem en cada una de esas hasta llegar a lo que es este mundo. Entonces, cada uno de esos canales de energía, para que se pueda, digamos, manifestar en este mundo, para que pueda realmente bajar este mundo, tiene que pasar por grado tras grado de todo eso. Y las fuerzas trascendentales también están dirigidas por Hashem. No es que es algo independiente, es algo que no se da. Entonces, a partir de esas fuerzas trascendentales, se ramifican las creaciones físicas. O sea, ¿por qué? Porque obtienen sus energías, o sea, para poder llamarse a el ser, digamos. Entonces, la realidad física es un reflejo de lo que se origina en esas fuerzas. ¿Un reflejo o una completa coincidencia? Porque como es arriba, es abajo. Es un reflejo porque nunca es exactamente, o sea, el cómo es, ya te está diciendo que no es igual. El porque cómo, no son las mismas leyes. Primero no son las mismas leyes, pero segundo, el cómo, cuando nosotros tenemos la palabra en hebreo es que, o sea, cuando se dice algo que, otra cosa es el cómo. Cuando vos decís el cómo, estás diciendo que a eso con lo cual estás comparando es mucho mayor que lo que vos estás diciendo. O sea, ¿por qué? Porque está en un nivel totalmente distinto. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que Hashem es no Hashem, al revés, que el sol y el rayo del sol respecto al sol es como Hashem respecto con nosotros. O sea, ¿qué significa? Que el sol vos lo estás comparando con Hashem, pero que Hashem es mucho más elevado. Entonces el cómo es como que lo baja, digamos, de nivel, o sea, estás diciendo, estoy comparándolo, pero el cómo no es que sea exactamente igual. Es como para entender la alegoría, digamos. Estoy bien medio yo, sí. Vale. Entonces, decíamos que la realidad física es un reflejo de lo que se origina en esas fuerzas y que Hashem está supervisando todo. Supervisa tanto las fuerzas trascendentales, dice, como las fuerzas, dice, las encargadas, o sea, los ángeles, a los que les encomendó todo lo que existe. O sea, las dos cosas son supervisadas por Hashem. Le dice, ¿para qué? Para que cada uno cumpla con su tarea. Así de simple, así de sencillo. Punto número 3. Igual acá habla solamente de las fuerzas trascendentales y los ángeles. No entra en ninguna de las dos categorías. Ángeles seguro. Punto número 3. El ser humano, dice, es diferente de todos los demás géneros. Dice, ¿por qué? Porque se le otorgó el libre albedrío, por un lado, dice, la capacidad de adquirir la perfección o la imperfección. Que esto es lo que veíamos en la primera parte, un poco qué significaba la perfección y la imperfección.
dice, en esto, o sea, en adquirir la perfección o la imperfección, dice, el hombre no está influenciado por Hashem. Dice, ¿por qué? Porque nosotros tenemos dos influencias generales que hablábamos la semana pasada. Una influencia es de arriba hacia abajo y que eso es para influenciar al mundo físico. Y después teníamos la otra influencia que es de abajo hacia arriba, que es la propia del hombre generada por su libertad de elección, por su libre albedrío. Entonces, en ninguna de esas dos va a estar, o sea, en una no está influenciado el hombre directamente porque se influencia la fisicalidad y en el otro es parte de lo que es la libre elección, con lo cual tampoco está influenciado el hombre en su libre albedrío, porque justamente lo que significa libre albedrío es que no está influenciado por Hashem. Entonces, cuando entiendo eso, ahí entiendo de que el género humano es totalmente distinto a lo que es el resto de los otros géneros, pues me está marcando una diferencia. Entonces, como dijimos estos, que había los dos tipos estos de influencia, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, dice, entonces la influencia para cada tipo de género es distinta. Y por eso decíamos de que el género humano es distinto a todos los otros, porque no recibe este tipo de influencia. Entonces, cada acción es distinta y tiene que ser supervisada. O sea, si yo tengo, volviendo un cachito para atrás, y entiendo de que cada uno, o sea, de que cada uno de los géneros puede tener acciones y que cada acción tiene que ser supervisada, entonces estoy entendiendo de que las acciones son distintas, que no requieren cada una la misma supervisión. Que requieren supervisión de Hashem, 100%. Cada una requiere una supervisión distinta, 100% también. Dice, ¿por qué? Dice, cada supervisión tiene que ser acorde a las consecuencias específicas de la acción que estoy realizando. Entonces, este es el famoso concepto de el medida por medida. ¿Está? Este concepto de medida por medida es solamente para el ser humano. El resto de los géneros, dice, reciben influencia, pero no pueden influenciar. Con lo cual, no estaríamos en ese mismo punto. Entonces empecemos a pensar de nuevo, un poquito más, quién fue el Nahash. O si estamos diciendo de que el resto de los seres, el resto de los géneros, reciben influencia, pero no pueden influenciar, y todos leemos en la Torá que dice que el Nahash le dijo a Javá, o sea, que coma del fruto y todo eso, significa que la influenció. Ahora, dijimos muchas veces esto, ¿un animal puede hablar? No con palabras. No. La realidad es que no. O sea, no con palabras está perfecto, o sea, pero tampoco podría influenciar. Porque es lo que está explicando el Ramjal acá, que no puede influenciar a otros. Si no puede influenciar, entonces se nos cae un ídolo acá. Porque nosotros pensamos de que acá el Nahash fue la que había influenciado todo. Y todos los años, cuando leemos la misma para allá, nos encargamos de ir exactamente por el mismo lado y todo. Y en realidad, el Nahash no puede hacer otra cosa que lo que Hashem quiere. Por eso puede ser influenciada, pero no puede influenciar. Al hombre ya se le había dado el libre albedrío. Y el hombre eligió lo que eligió no por el Nahash, porque es su capacidad de poder elegir. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos por qué el hombre es totalmente distinto a todo el resto y por qué el hombre nunca puede ser influenciado por un animal. Y no dice un malaj, dice un nahash ahí.
sea, como que la culpa fue... No hay culpas. Bueno, o sea, la responsabilidad fue... Netamente del hombre. Okay. Sí, a mí me parece súper claro que como que se come y es ahora la sabiduría. Y es el hombre que no es que se come y vas a ganar todas estas cosas. No importa, o sea, el hombre es el que cae preso dentro de su propio deseo. Porque aparte es un tema de no podés comer hoy. Sí, eso es lo que se explica muchas veces y Está bien. Seguro que tenía la siguiente corte. entonces dice que los demás géneros dicen recibe la influencia esta, pero no pueden influenciar, dice solo conforman el género. El hombre sí puede influenciar, ¿por qué? Porque está en su raíz. Entonces, o sea, es parte de su esencia. El hombre requiere una providencia particular, una supervisión, como decíamos antes, particular, según lo que provoquen sus acciones. Como el hombre, o sea, tiene libre albedrío, puede elegir muchas veces bien y puede elegir muchas veces mal. Entonces, cada una de esas acciones requieren una supervisión divina totalmente distinta. Ni siquiera en ustedes y en mí, o sea, genera algo distinto. O sea, cada uno, o sea, la misma acción puede generar una cosa totalmente distinta. Por eso cada uno requiere para cada una de sus acciones una supervisión particular. Polémico. Por suerte la cámara apunta para ahí y acá no se sabe quién está. Ya dije los nombres, así que... Pero puede ser otra. Capítulo número 2 de esta segunda parte. Respecto de los eventos que le acontecen al hombre dentro del mundo. Punto número 1. Dice, el género humano fue creado con el objetivo que el hombre alcance el verdadero bien. Yo lo conocía con otra definición. El objetivo de la creación del mundo era que el hombre alcanzara su mayor bienestar posible, pero no en función de su placer egoísta, sino en esta posibilidad de convertirse en dador, o sea, asemejarse a Dios. Como que ese era el objetivo. Ese puede ser el objetivo, o sea, acá el Ramjal lo que lo trae es diciendo que el hombre fue creado, o sea, con, no sé si es distinto a ese, para mí son complementarios, no es que es uno o el otro. O sea, convertirse en dador, vas a tener gente, o sea, cuando vos nacés, es imposible que seas dador. Imposible. No, o sea, sos receptor, sos netamente receptor. Entonces, a medida que vas creciendo, te vas transformando en dador y receptor hasta llegar al punto de dar siempre recibiendo algo. No sé si Moreno da nada, igual no es para debatir. No sé si Moreno da nada. Yo creo que al menos a su madre y a su entorno más inmediato tiene en realidad es más lo que genera la persona que lo que genera el bebé. El bebé no da nada. O sea, la realidad, o sea, es, o sea, no, vos sentís amor por él, pero no es que él te está dando algo. No es lo mismo. O sea, estamos hablando no solamente en un nivel, o sea, no es que quiero demitificar, digamos, todo esto, pero la realidad es que el bebé no tiene la conciencia todavía para dar nada. O sea, estamos hablando en un nivel de desarrollo mental que el bebé todavía no tiene. Ok. Pero hilando fino, se supone que el bebé tiene tal pureza, o sea, segundos antes de salir, viene el ángel y te reseteo. Sí. Pero bueno, está más cerca, por eso se habla. Pero eso es respecto a lo que es el estudio de Torá, nada más. O sea, pero no tiene todavía, o sea, de hecho no puede hablar, no puede decir nada porque no está dentro de sus capacidades. Si no, todos naceríamos hablando.
ya naceríamos, o sea, hay un motivo, como decíamos antes, así como dijimos de Letrov, hay un motivo por el cual el bebé nace y se va desarrollando, y no nace desarrollado. El motivo es mostrarnos a nosotros cómo nos tenemos que ir perfeccionando. Si no, Hashem directamente te agarra y te pone en este mundo perfecto y listo, y ya está. Sea así, listo, no tenés que crecer, no tenés que hacer nada. No, por eso existen las regresiones y todo eso para poder, o sea, ya... Por eso no te acordás. No, ¿te acordás? No. Entonces, la idea es que nosotros nos vamos desarrollando, o sea, pero el bebé de movida, o sea, con lo que son las capacidades cognitivas, no las tiene desarrolladas. O sea, va evolucionando, va adquiriendo otras cosas, pero de movida, o sea, el bebé, ¿qué es lo que hace? Nace. ¿Qué es lo que hace? Llora, ¿qué más? ¿Llora por qué? Por todo. No. Llora porque tiene hambre, sueño, sucio. Listo. Entonces, ya tenemos tres cosas. O sea, ¿qué es, Sol? Tiene hambre. Tiene hambre, está sucio, está fastidioso, lo que sea, no importa. A lo que voy es, en cualquiera de estas, o sea, el bebé no es autogestivo. Necesita de alguien, o sea, necesita recibir, no le queda otra que recibir. Comida recibe de la madre. Atención recibe madre, padre, no sé, tíos, hermanos, abuelo, lo que sea. Pero siempre tiene que recibir. No se convierte en dador y pasa mucho tiempo hasta que pueda tener la capacidad de dar, pero entender lo que es un dar. Eso es ser dador. O sea, que el bebé me esté dando amor o que yo entienda que estoy recibiendo amor, no es, digamos, la capacidad esta que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el bebé no carece de comprensión de que nos está dando amor. Vos para ser dador tenés que comprender, digamos, ese punto. O sea, entender de que soy un dador. Exactamente. Entonces, volviendo al punto decíamos de que el género humano fue creado, digamos, con el objetivo de que el hombre alcance el verdadero bien. ¿Qué significa el verdadero bien? Apegarse a Hashem. ¿Pero cuándo? En el Olam Haba. Claro, porque se te va a llamar, como le pasaron a los hijos de Aarón. Entonces, el final del descanso, en el final, que es el descanso del hombre, es en el Olam Haba. O sea, acá nosotros no hay descanso. A laburar. Entonces, por eso es que la sabiduría suprema decretó que es apropiado y bueno que antes de esto se encuentre en este mundo. O sea, atado y limitado. La idea es, estamos en este mundo porque en el Olam Haba vamos a estar apegados con Hashem. Pero en este mundo tenemos que estar atados y limitados. Tenemos que estar atados y limitados a las leyes, o sea, que nos prescribe, digamos, este mundo, de la manera que es. Está bien, es lo que hay. Hashem quiso exactamente esto, entonces tiene que haber un objetivo para todo esto. Porque cuando yo entiendo la separación que tuve con Hashem estando acá, voy a querer el bien verdadero, que es apegarme con Hashem. Voy a querer estar con Él. Entonces, Hashem dispuso todo en este mundo, dice, para que sirva de preparación y medio para lo que va a venir. ¿Ok? Bueno, dudas. Pues no voy a seguir con el punto que sigue, es un cachito más largo y para no extendernos tanto tampoco. En el capítulo anterior habías mencionado que las influencias, como era la oscuridad, están relacionadas a la suciedad, impureza, maldición, y me faltó algo más. Suciedad, Suciedad, impureza, maldición, oscuridad
y profanidad, o sea, lo profano. Que viene asociado a la idolatría, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ¿dudas de la gente que está online? Bueno, Besrat Hashem, entonces, la semana que viene continuamos. Para los que quieran, mañana recuerden que tenemos el shiur de la parashá de la semana, que va a ser también, o sea, para los que quieran venir, avísenme antes, va a ser presencial para los que quieran venir y para el resto, o sea, seguimos en esta doble modalidad. ¿Ok? Buenas noches, saludos por allá. Chau. Oh. Chau, chau. Mariano, déjame la Januquía, no sé si estás allá. Por ahí mañana paso.